Bueno, me gustaría comentar un poco lo de la señal BLC1, si les parece como siguiente punto del orden del día, porque, bueno, la estuvimos comentando aquí como algo interesante, ¿no? Me ha parecido muy intrigante porque sigo un poco estos temas de SETI y, y esta noticia, bueno, tuvo mucha repercusión en medios de comunicación. Les recuerdo que fue esa noticia en la cual un grupo de investigadores usando el radiotelescopio de Parkes en Australia, radiotelescopio uno de los más grandes del mundo, creo que son 60 y pico metros de diámetro, pues estaban haciendo observaciones de la estrella Próxima Centauri, que es la estrella más cercana que tenemos, que sabemos que tiene un planeta rocoso en zona de habitabilidad, o sea que es un sistema que ha recibido mucha atención últimamente, y además en esa estrella se han detectado superfulguraciones estelares muy violentas. Entonces, este equipo, que es parte del equipo de la iniciativa de Breakthrough Listen, aunque es originariamente un equipo en fin, de un instituto con objetivos de SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, ellos están haciendo observaciones de estas fulguraciones en Próxima Centauri. Y de hecho, bueno, sacaron o tienen un paper, no sé si enviado o que ya está aceptado, pero bueno, sí que detectaron fulguraciones y tienen resultados interesantes. Y bueno, pues tienen un paper sobre eso y tal. Lo que pasa es que durante esa campaña observacional, más tarde, después de haber analizado eso, ya habiendo, creo que ya tenía incluso medio escrito el paper sobre lo de las megafulguraciones, un reanálisis automático que le pasan la gente de SETI a todas las señales de radio que pueden, en particular estas del Observatorio de Parkes, pues en un reanálisis automático se descubrió una señal que era intrigante, porque, bueno, hay que recordar que cuando se hace una observación de esta aparecen miles de señales, de las cuales pues casi todas son interferencia de radio, de tierra, ¿no? Entonces, pues tienen algoritmos que intentan descartar cuáles son estas señales que son obviamente interferencias, porque al final un radiotelescopio no deja de ser una antena y tiene que ser muy sensible para poder ser sensible a ondas de radio que vienen del universo, de distancias de años luz. Entonces, algo que es tan sensible como para pillar una señal de años luz de distancia, pues un teléfono móvil que haya por ahí cerca, un coche que pase, un satélite, todo esto te puede estropear, incluso dentro del propio observatorio, la instrumentación electrónica que tengas genera interferencia de radio. Entonces, yo, bueno, recuerdo, esto igual ya empieza a ser un poco alerta viejuna, pero cuando yo escuchaba la radio con un pequeño, ¿no? Esta pequeña radio que oía los programas y tal, recuerdo que cuando me acercaba al ordenador, además yo solía escuchar en AM, frecuencias que interfería mucho con, no sé, con el aparataje del ordenador, ¿no? Me acuerdo que me daba mucha rabia, yo no podía estar cerca del ordenador escuchando la radio porque se oía un ruido de interferencia fatal, ¿no? ¿Sabes qué otra cosa se puede escuchar y es muy bonito con una radio AM? ¿El qué? Los relámpagos. Es Ah, muy guay. Si tienes un coche con una radio AM y estás en medio de una tormenta, no hace falta que veas muchos relámpagos. Tú pones la AM en una frecuencia que no tenga ninguna emisora y vas oyendo. Incluso qué aunque bueno, tú no veas los relámpagos, porque están ocurriendo dentro de las nubes y llega hasta ti el flujo, la onda electromagnética. qué bueno, eso no lo sabía. Muy bonito. Ujú. Pues lo tendré en cuenta la próxima vez que haya tormenta eléctrica. Em, entonces, ¿qué pasa? Que estos algoritmos pues buscan una serie de señales con unas características que le permitan descartar que se trata de interferencia de radiofrecuencia, ¿no? Y apareció un candidato. O sea, ellos tienen una serie de filtros que son típicamente algo así como que la señal sea de banda estrecha, porque las fuentes naturales suelen ser de banda ancha, que la señal que sea de banda estrecha, que provenga del cielo. ¿Y cómo se sabe que proviene del cielo? ¿No? En principio no lo puedes saber porque un radiotelescopio, pues lo que te entra por ahí te entra, ¿no? Tú estás apuntando en una dirección, pero si una señal es muy fuerte, te puede llegar aunque venga de otra dirección diferente y tú al final lo que tienes es un voltaje y no sabes qué es lo que te lo ha producido. Pero entonces una técnica que se está empezando a usar es, después de un cierto tiempo de observar tu objetivo, en este caso la estrella, pues se apunta el telescopio en otra dirección, ¿no? Se hace lo que se llama, esto se llama cabecear, es cambiar el apuntado del telescopio y si la señal venía de esa dirección, cuando tú cambies el apuntado, desaparecerá. Y luego cuando vuelvas a apuntar de nuevo, volverá a aparecer. Entonces, pues eso
Esos son sobre todo los dos criterios más importantes, que resulta que bueno, que los algoritmos encontraron una señal que sí cumplía esos criterios, que era de banda muy, muy estrecha, de unos pocos hercios de ancho de banda, y que cumplía ese criterio de que cuando tú apuntabas en la dirección de Próxima Centauri se veía la señal, cuando apuntabas en otra dirección dejaba de verse, volvías a apuntar, se volvía a ver y así. Entonces, bueno, pues esto disparó todas las alarmas, la gente del proyecto se entusiasmó mucho porque teníamos una señal que es un candidato, que era el primer candidato que ellos detectaban que cumplía con sus requisitos, por eso se llamó la señal BLC1, que quiere decir Breakthrough Listen Candidate 1. Es el primer candidato del proyecto Breakthrough Listen. Les recuerdo que Breakthrough Listen es una de las iniciativas de estas iniciativas Breakthrough financiadas por el millonario Yuri Milner para buscar vida extraterrestre, bueno, inteligencia extraterrestre y tal. Vale, entonces se entusiasmaron tanto que hubo una filtración a un periódico inglés, The Guardian, y salió la información en el periódico. Entonces, bueno, pues todo el mundo esperando como agua de mayo a que saliera el paper donde explicaran todo eso, porque lo que se decía en ese artículo era que la señal era de banda muy estrecha, que solo estaba presente en el momento en el que observaban Próxima Centauri, y luego cuando movían el telescopio desaparecía y luego volvía a aparecer, y algunas cosillas más, que tenía un drift en frecuencia. El drift es cómo va cambiando a lo largo del tiempo la frecuencia de esa señal. Pues ese drift no era consistente con las fuentes naturales, que normalmente suelen tener un cambio negativo de frecuencia simplemente debido a la rotación de la Tierra. O sea, tal como rota la Tierra, pues una fuente está al principio de la noche en una determinada frecuencia y luego se va corriendo a frecuencias más bajas por efecto Doppler. Según el observatorio, pasa de estar en un punto de la Tierra que por rotación se va acercando al cielo, luego a mitad de la noche vas transversal al cielo y al final de la noche vas alejándote del cielo. Entonces este iba en la dirección contraria. Y quizás se especulaba con que ese drift podía ser debido al movimiento orbital del planeta. Que si tuvieras una fuente en movimiento sobre el planeta, como el movimiento orbital es más rápido que la rotación de la Tierra, pues que pudiera producir ese drift. Héctor, bueno, para las rotativas, porque Bruno en el chat ya ha descubierto, esto claramente es una nave extraterrestre y está moviéndose, y por eso es todo lo contrario de las cosas naturales. Está muy claro. Vamos a llamar a Aviloeb. Bueno, pues ese era un poco... Bueno, Aviloeb dijo que no podía ser alienígena esa señal porque sería mucha casualidad que la primera que descubramos sea en la estrella más cercana, con lo cual yo estaba de acuerdo. A veces podemos estar de acuerdo con Aviloeb. Que es curioso, ¿no? Yo decía que me parecía curioso que tuviera esa lucidez para aplicarlo a otras cosas, ¿no? Pero no aplicar ese mismo razonamiento a su propio objeto, el primer objeto interestelar que detectamos, ¿no? Bueno, ahí había quedado un poco la cosa y estábamos pendientes de que la gente del equipo pues publicara los resultados para ver cuáles eran realmente los detalles de esto, porque una cosa es lo que ves en una noticia periodística y luego otra cosa es lo que es la realidad después, ¿no? Bueno, pues efectivamente ellos han estado trabajando mucho en esto y creo que fue la semana pasada hubo una reunión, una especie de congreso de estos de Breakthrough Listen que se retransmitió por internet. Y ahí participó la investigadora principal de este trabajo, que se llama Sofía Sheikh, y estuvo contando toda la historia de esta señal, cómo la habían detectado y todo el trabajo que habían hecho hasta ahora, ¿no? Y Sofía yo la conozco de reuniones en las que hemos coincidido. Es un personaje interesante porque creo que es la única estudiante de doctorado que hay en el mundo que trabaja en SETI. Bueno, es un poco una persona de referencia porque ya te digo, creo que es la única estudiante de doctorado que hay ahora mismo en SETI, porque casi toda la gente que hace SETI suele ser en ratos libres, ¿no? Y ella es parte de un programa que fue algo bastante pionero de la Universidad Estatal de Pensilvania, que decidió poner un programa de SETI, se enseña en la carrera como una asignatura más de astrofísica, y tiene pues eso, un programa de doctorado sobre ese tema, que, bueno, no hay muchos sitios en el mundo, solamente la Universidad de Berkeley tiene otro, y el Instituto SETI, son los únicos sitios así que contratan, digamos, científicos a tiempo completo para trabajar en estos temas, ¿no? O sea, un campo muy pequeñito. Todo esto, en fin, por darle el interés humano a la historia, porque parece que nos interesan más las historias si conocemos a los protagonistas.
Pero bueno, que contaba en ese congreso pues la historia de cómo cómo habían sido las observaciones, cómo habían detectado la señal y cómo habían vuelto luego atrás a reanalizarlo todo a la vista de que ocurrió esta detección con Turbo SETI, se llama el paquete, que a mí me suena algo de los años 90, me suena al Turbo Pascal, el Turbo Basic pues bueno, todavía hay gente que sigue poniéndole nombres a las cosas como Turbo no sé qué, y es este paquete de búsqueda de señales interesantes, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, la conclusión que ella explica es que han llegado a la conclusión de que casi con toda seguridad es interferencia de radio. Y eso se debe a una serie de razones. Primero, el drift este no es compatible ni con el planeta, ni con... Ellos han buscado un montón de cosas, ¿no? Con un asteroide, con un satélite, con un avión, todo eso lo han descartado. Han visto que eso de que cuando apuntas a la estrella está la señal y luego dejas de apuntar y la señal se va, esas observaciones de calibración, hay una, la última que hicieron al final de esa observación de ese día, el día en el que se registró esa señal, en la que parece que está. Quiero decir que son como 2 sigma o algo así, no es concluyente, pero si tú miras la imagen, ves la línea de la señal y ves como que continúa extendiéndose dentro de la zona donde no debería verse. Entonces, piensan que es posible que la señal siga estando ahí al apuntar lejos. Lo que pasa es que es muy débil, la señal es muy débil y es posible que en el movimiento entre que apuntas a un lado y otro sea suficiente como para que se deje de ver con claridad en muchas situaciones, pero que probablemente está en esa parte. Y luego, según han ido mirando otros días, resulta que han encontrado, esto es lo más importante, han encontrado muchas, no sé cómo decirlo en español, muchas réplicas. La señal está repetida, es parte de un conjunto, una familia de muchas señales idénticas en otras frecuencias que el algoritmo las ha filtrado porque sí son claramente interferencias. Y de hecho, esas otras son más fuertes y sí aparecen en la observación de la estrella y en las observaciones de calibración, ahí sí aparecen claramente, ¿no? Y esto de estas réplicas en otras frecuencias, esto es característico, aparece en el análisis de señales cuando tú tienes, me voy a meter un poquito en teoría de señales, pero eh, es habitual que cuando tienes, por ejemplo, 2 señales que se acoplan, que interactúan, es habitual que aparezcan estas réplicas, ¿no? De bandas laterales, se llaman a veces, de señales unas en otras. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es cuando tú modulas una señal, ¿no? Pensemos en la radio AM. Tú tienes una voz humana, que es una señal que está en frecuencias de cientos de hercios, y tienes una portadora, que es la señal en la que la vas a transmitir, que puede ser, pues yo qué sé, megahercios o algo así. Entonces, tú lo que haces es multiplicarlas. La modulación de amplitud es simplemente multiplicar esas 2 señales. Cuando tú multiplicas 2 señales, eso en el espacio real, digamos, en el espacio de tiempo, tú lo que haces es multiplicarlas en el espacio transformado de frecuencias, las transformadas de Fourier, lo que estás haciendo es una convolución de esas 2 señales. O sea, la operación equivalente. Perdón el que no esté familiarizado con estas ideas, pero va a ser muy rápido. Lo que ocurre es que en el dominio de Fourier, la señal portadora es una delta de Dirac, y entonces cuando tú haces la convolución, lo único que pasa es que vas a replicar la señal de la voz, la vas a replicar en la frecuencia, como es una convolución con una delta de Dirac, pues te van a aparecer esa señal repetida en la longitud, en la frecuencia donde tienes la portadora, más menos la frecuencia de la señal que estás modulando. O sea, que si tú tienes una portadora de 1 megahercio y una voz humana de 100 hercios, cuando tú la multipliques, lo que vas a ver en frecuencias es que te aparecen 2 señales en 1 megahercio más 100, a ver, 1 megahercio más 100 hercios y 1 megahercio menos 100 hercios. O sea, te aparecen ahí replicadas. Y el desdoblamiento, la diferencia entre esos 2 picos, es 2 veces la frecuencia de la señal que estás modulando. ¿Vale? Entonces, igual que también cuando muestreas una señal, tienes una señal que es continua y la muestreas, ¿no? La discretizas, pues pasa algo parecido. Discretizar es multiplicar por deltas de Dirac. Cuando eso lo pasas al dominio de frecuencias, lo que vas a hacer es réplicas de esa señal, te van a aparecer esas frecuencias cerca de las frecuencias donde tú estás muestreando. ¿Vale? Entonces, todo este tipo, cuando tú acoplas señales, porque las multiplicas o porque las muestreas o por cualquier tipo de interacción entre ellas, lo que construyes es
como réplicas de esas señales desdobladas, que a veces son réplicas tal cual y a veces son como reflejadas, como que una corre en una dirección en frecuencia y la otra en dirección inversa, ¿no? Como si fuera una imagen especular, simétrica. Bueno, pues eso justamente lo observan. Encuentran un montón de señales que son réplicas de BLS1, que sí que son claramente de interferencia, y además la separación entre esas réplicas, en muchos casos, son frecuencias típicas de relojes de oscilador de aparatos electrónicos. O sea, suelen ser 2 MHz, 16 MHz, 1,33333 MHz, sugiriendo que son originadas por un reloj de algún equipo electrónico y que son pues interacciones pues porque hay una modulación de una señal con otra o por la razón que sea, que no se sabe. Ellos no saben de dónde viene la interferencia, pero están convencidos de que es una interferencia y están iniciando un programa en el observatorio para buscarla, para intentar detectarla. Para mí la conclusión es que está claro que los ingenieros son extraterrestres. Sí. La verdad es que para meterse con estos temas, es que mira que es complicada la radioastronomía. Es una pena que no esté Ángel aquí para que nos dé una lección es muy complicado hacer radioastronomía. Y es muy complicado hacer aparatos electrónicos, ¿no? Que suelen tener esto, pueden tener relojes de diversas frecuencias y tal, porque funcionan bien a cierta frecuencia y a otra no, y no siempre es fácil saber de dónde viene. Sí, ese es el punto clave, ¿no? Han tenido no solo una señal con 2 réplicas a los lados, sino que han tenido muchas réplicas y hay factores enteros entre ellas que apuntan a eso, a que hay varios osciladores que son los culpables de que aparezca esta señal repetida, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de estas réplicas, bueno, casi todas, salvo BLS1, todas las demás réplicas que además aparecen los días anteriores y los días posteriores, es perfectamente reproducible. O sea, esa interferencia aparece siempre, pero todas las demás réplicas, los demás días, aparece también en las calibraciones. Es tan fuerte que aparece tanto en los datos como en las calibraciones, con lo cual sabes claramente que es interferencia. Entonces, todo eso el algoritmo las tiró, ¿vale? Pero hubo una que por eso dice que es patológicamente, vamos, que es muy puñetera, que dice, es un caso patológico de interferencia de radiofrecuencia. Pues hubo una de esas réplicas que era tan débil que está justo en el punto que es suficientemente fuerte como para verla cuando el telescopio está apuntando a la estrella, pero que cuando lo mueves un poquito ya dejas de verla. Aunque aún así parece que se ve en una de las calibraciones, ¿no? Entonces, claro, esa fue la que pilló el algoritmo. Al fin y al cabo está haciendo un cherry picking. El algoritmo está buscando algo que cumpla los criterios. Entonces, bueno, al final encontró una. Y dice que, bueno, que es un poco una bajona el hecho de que, bueno, nos habíamos ilusionado y resulta que al final es una cosa mundana, pero es hay que verlo con optimismo en el sentido de que cada vez estamos mejor preparados para entender estas señales parásitas y, bueno, digamos que el sistema ha funcionado. Te ha pillado una señal, la has analizado y la has podido descartar y esto es lo que quieres que ocurra, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que alterarán el algoritmo, lo mejorarán y evitarán que este tipo de señales vuelvan a surgir, y así que las siguientes que aparezcan pues serán mucho más firmes, mucho más sí, hombre, es de esperar que encontrarán la fuente de esa interferencia y la podrán suprimir, ¿no? O no necesariamente, ¿no? Con que el algoritmo sea capaz de detectarla y eliminarla. El drift al final han llegado a la conclusión de que es electrónico, ¿no? Probablemente térmico, según se va calentando. Debe ser algo a lo mejor que empieza al principio de las observaciones y luego se va calentando a medida que va funcionando y eso de alguna forma provoca un pequeño cambio en frecuencias continuo a lo largo de toda la campaña. Bueno, pues nada, eso, una pena, pero es lo que hay. Y esto, a ver, me gusta mucho cuando ves la charla, yo recomiendo ver la charla de Sofía porque explica muy bien las cosas, pero sobre todo porque ves un poco el proceso que han seguido, cómo el objetivo es intentar encontrar la causa de algo, ¿no? No es, o sea, yo me imagino la diferencia entre esto y los que buscan ovnis, por ejemplo. Que se hubieran quedado con que, y cuando apuntamos a la dirección no se veía, y te ponen una música y alguien narrándolo con una voz muy profunda diciendo, esto es muy misterioso, y ahí queda el asunto, ya nunca más se supo. Hombre, una voz profunda, o quizá no tan profunda, ¿no? Efectivamente. Es verdad, la voz profunda no es necesaria estrictamente hablando.